Te escuchamos fuerte y Muy claro. bien, buenos días, tocayo. Aquí estamos nuevamente, Como como siempre, cada un jueves. gusto que saludes por favor a toda la audiencia allá en Monterrey, Nuevo León, me dicen sintonizando y esperando tu participación. Muchas gracias, siempre fieles seguidores allá en Nuevo León, a todos los radioescuchas, fuerte abrazo. Gracias. Tocayo, lo que sucede en Jalapa ocupa hoy tu opinión y tu análisis. Claro, tocayo, mira, todo lo que está ocurriendo a casi 15 días de lo que fue este desastre natural que impactó a 5 estados y donde el mayor daño se tuvo en la zona norte de Veracruz. Aquí hay una serie de señales muy claras, tocayo. Uno, este lunes la presidenta de la República anunció que se va a crear un sistema de alerta digital muy interesante, de alerta digital, el cual les va a llegar a los que tengan un teléfono celular, algo así como la alerta sísmica, Ujú. que la puedes tener tú en tu celular, y, y que esto va a servir para que inmediatamente cuando venga un fenómeno natural, como el ocurrido en estas torrenciales lluvias entre el 6 y el 10 de octubre pasado, inmediatamente la población tome las medidas necesarias para protegerse. Y esto está implicando moverse a albergues, moverse a algunos puntos más seguros. Bien, el anuncio suena bien y creo que es muy deseable que el gobierno federal le aplique todos los recursos, haga las inversiones necesarias para lograr efectivamente que esas alertas digitales, lleguen oportunamente a la población, sobre todo en poblaciones vulnerables como las que vimos allá en el norte de Veracruz, en Poza Rica, en Álamo y entre otros municipios tras el desbordamiento del río Cazones. Pero aquí hay una cuestión que es importante también resaltar. La misma presidenta dice, esto solamente va a robustecer, va a fortalecer todo el sistema que se tiene a través del Servicio Meteorológico Nacional. Ya sabemos que todos los días el Servicio Meteorológico Nacional nos manda una información del tiempo. Te dice qué regiones va a haber altas temperaturas, dónde vienen lluvias, dónde hay sequía, etcétera, etcétera. O cuando se aproxima un fenómeno natural, como puede ser un huracán, y cómo viene la potencia del huracán, dónde está agarrando esa fuerza, ya se desvió, pero las bandas le van a pegar a tantos estados. Eso está bien, digo, y lo tenemos todos los días a través del Servicio Meteorológico Nacional. Está muy bien eso. Lo tiene el CENAPRED, este servicio que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues esos arman toda una información y lo entregan Ujú. a las autoridades correspondientes para que hagan todas las interpretaciones necesarias. Si ya se tienen los radares meteorológicos y según me decían algunos expertos, falta que el país tenga más radares meteorológicos de tal manera que anticipen las torrenciales lluvias o altas temperaturas en algún momento. Eh, si bien es cierto que esto va a fortalecer el pronóstico del tiempo, las alertas y esas alertas de riesgo, los riesgos que se pueden venir con tormentas o bien con huracanes. Pero aquí vienen una serie de cuestiones que son importantes retomar. El anuncio es bueno, muy loable, muy destacable, de decir qué bueno que estamos apuntando a que tengamos nuevos instrumentos y que las poblaciones vulnerables puedan protegerse inmediatamente. Pero esas poblaciones vulnerables, ¿dónde están, tocayo? Pues están en laderas, están en barrancas, están en cauces, en zonas donde están cauces de ríos o en zonas costeras. Y en muchas de estas comunidades, algunas han crecido de manera irregular y aunque hayan crecido de forma irregular, los suministros eléctricos no son tan efectivos. Uno, dos, tocayo. Todas las comunidades, y sobre todo en esa parte de rurales que volteamos a ver, decimos, están muy atrasadas en el terreno tecnológico, son comunidades de escasos recursos, van a tener
la capacidad de tener el teléfono, que no sabemos si es en cualquier teléfono celular, o tendrán que ser algunos teléfonos ya de alta gama. No lo sabemos. Habrá que ver cuáles son los sistemas adecuados para que esa señal llegue. Aquí, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal sí necesita presentarnos un diagnóstico. ¿Dónde hay internet, tocayo? Si estas comunidades tienen internet, si aquí en la zona urbana tenemos problemas con la recepción de la señal en internet, entonces, ¿qué va a pasar en estas comunidades? Y sobre todo, las que están asentadas en zonas de alto riesgo, como las que acabo de señalar. Ahí es donde el gobierno federal debe decirnos si esa cobertura de internet ya se tiene, esas aldeas de internet se tienen en todo el país, o dónde se van a reforzar, o dónde se van a crear, pues eso es un gran paso. No lo sabemos. Tampoco nos ha dicho esta agencia de transformación digital en qué tipo de aparatos celulares sí va a llegar o cuáles debe de adquirir la población para tenerla a la mano. A veces la población no tiene tiene apenas para el gasto del día para comprar alimentos. Ya quiero ver que todos tengan un celular, al menos los adolescentes y los adultos, principalmente, tocayo, para estar muy alertas de lo que va a ocurrir. Y otro tanto, eh, eh, si esto se logra, los otros pasos son, ¿y a dónde voy? Ya recibí la alerta oportunamente por mi teléfono celular. ¿A dónde me muevo? ¿Cuántos albergues ya se tienen potencialmente destinados? Que lo sepan las poblaciones. Porque ¿qué ocurre cuando vienen estos fenómenos? Tienes pocas horas para actuar, tocayo, y mucha gente, ante el temor de que salga de sus viviendas y las dejen solas y sean robadas, pues muchos por eso se quedan, dicen, no le tengo confianza, pues no hay seguridad. ¿Qué planes son los que ya tienen, que venga en cascada con esta nueva plataforma digital, pero también cómo se va a hacer una coordinación muy efectiva con autoridades municipales, con las autoridades de los estados, que pueden, ahí los organismos de protección civil tienen que meterse y decirle, esto es lo que ya estamos planeando, ya se tiene todo listo. En esta zona que resultó muy afectada en la zona norte de Veracruz, que es donde hubo más muertos, con 32 muertos, de los 76 que van, y más de 40 desaparecidos. A ver, en esas zonas, ¿cuáles son los potenciales albergues? ¿Cómo se tiene que desplazar la población? ¿Cómo se le va a garantizar que su vivienda va a estar protegida? Al menos de que no haya esas rapiñas, tocayo, esos robos que son siempre. Y por eso muchos se niegan a abandonar sus viviendas y lo poco que tienen lo van a perder. Y lo van a perder con la inundación también, tocayo. Ahora, eso mismo, si están en los cauces de río, en el río los asentamientos, que han crecido de forma irregular y hasta regular, que se han tolerado por años, ¿cuáles son las obras que se tienen que realizar en esos cauces? Levantar muros, diques, pues que se levanten, tocayo, y cueste lo que cueste. Y no salir como ocurrió en Poza Rica, donde ya se enteró el presidente municipal, Fernando Remes, de que, es que sí hubo una obra, que sí iba a ser un muro, pero no se hizo, y se pagó, pero no se hizo. Caray. Entonces, ¿para qué está como autoridad? Ni siquiera una denuncia penal con los que se llevaron ese dinero y no hicieron la obra. Entonces, toda esta serie de factores que se van acumulando tienen que quedar muy claras. Es muy fácil, qué bueno que el anuncio viene y se hace en un contexto de emergencia todavía, y lo hace la presidenta bien, o sea, viene la plataforma, va a robustecer, va a fortalecer todos los sistemas de información, desde que te dan el tiempo, los pronósticos del tiempo, hasta ya cuando el fenómeno está prácticamente por impactar. Ya saben qué vas a hacer, ya tenemos todo esto. ¿Cómo vamos a proteger de aquí en adelante a todas las poblaciones que están cercanas a los cuerpos de agua? Deben de tener todos un chaleco salvavidas en sus viviendas. Deben de tener todos una serie de herramientas básicas para que puedan desplazarse. Si todavía hay comunidades que no tienen energía eléctrica, tener lo mínimo una serie de lámparas, etcétera, picos, palas,
En fin, creo que falta mucho para ayudarle a la población a estar mejor protegida. Es como armar digamos así, un ejército, pero civil, tocayo. Ujú. Y en ese sentido, sí, que venga acompañado estos grandes anuncios, pero con diagnósticos muy efectivos. ¿De qué nos va a servir que tengamos el mejor teléfono celular, estemos en la parte de allá de una comunidad rural, cuando no tenemos internet? O lo que poco que llega, llega mal. La señal te está llegando muy tarde. Ese es el tema. La otra, que es también de prioridad y que es el momento de hacerlo, hacer una evaluación exhaustiva de todos los organismos de protección civil, a nivel federal, a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Cuando uno platica con una autoridad municipal, desde el presidente municipal hasta los que encabezan los organismos de protección civil, encuentras notables lagunas, tocayo, de conocimiento en la materia, porque eso te está diciendo que solamente son puestos políticos, no son puestos que se estén destinando a las personas o a los profesionales más capacitados. A veces porque uno tomó un curso, es como tomar un curso de primeros auxilios, podrás poner una venda, podrás aplicar una inyección y demás, pero no necesitas el personal certificado para tales tareas, tocayo. Y estas tareas hoy en día, ante el cambio climático, te están diciendo que debes de tener la cabeza de estos organismos, debe de ser una persona certificada. Uno. Dos, tocayo. Si estamos viendo ya eso en los organismos de protección civil, viene otro gran reto para el gobierno federal. La actualización de los atlas de riesgo. La presidenta también lo dijo el lunes. Ujú. Vamos a crear un comité científico para que se actualicen todos los atlas de riesgo. Ya se dieron cuenta del boquete que hay, tocayo, de que no se tienen estas herramientas a la mano, o si las tienen, pues están arriba en las cúpulas, en las estructuras de los tomadores de decisiones, pero no del dominio público. De tal manera que cuando nosotros preguntamos a las comunidades, oiga, ¿usted conoce el atlas de riesgo de la región? No, 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 no. Eso es, ese es otro signo, tocayo, de que no han hecho su tarea las autoridades de protección civil en estas regiones. Solamente se dedican a cobrar. Y se dedican los gobernadores a meter a los amigos, o a nivel federal, porque es amiga de la presidenta del presidente y llegó a ocupar el puesto. Y ya vimos los desastres y la magnitud. Otis en Acapulco, Guerrero, hace 2 años. El río Tula, el impacto, la tragedia de Tula, hace 4 años. Tocayo. Y así nos podemos en estos momentos ir sumándole todos los impactos. ¿Y por qué? Porque nos agarran estos fenómenos con la guardia abajo. Y las poblaciones, por más que quieran protegerse, pues no tienen, les llegó tarde la alerta, o no llegó, tocayo, como pasó en Poza Rica, como pasó en Álamo. Los pobladores que estaban en el cauce y que ya saben, y por sentido común, que vieron que venía ya subiendo el nivel del río, dijeron, esto se va a desbordar, vámonos. Fue la población, no las autoridades de protección civil. La autoridad de Poza Rica ni siquiera sabía, estaban mandando alertas cuando ya estaba todo hecho un desastre natural. Una presidenta, ayer, la presidenta de esta municipal de Álamo, apenas ayer se presentó con la comunidad y ve cómo le fue, tocayo. La corrieron aventándole lodo. Eso, digo, desde la autoridad municipal y para arriba hay un total desequilibrio. No hay ningún tejido. Entonces, tocayo, qué bueno que también se va a crear ese comité científico para actualizar estos atlas de riesgo, pero ahora, ¿cómo los vamos a bajar? ¿Cómo van a llegarle a las poblaciones, sobre todo las más vulnerables? Así como hoy tenemos aquí en el Valle de México ese atlas de riesgo sobre las zonas sísmicas que nos ayudan. Yo estoy en suelo sísmico. Ah, perfecto. Yo ya sé qué tengo que hacer y todos los días prepararme para un sismo. Ya tengo a la mano lámparas, ya tengo a la mano mi mochila, ya tengo a la mano mis llaves, ya tengo a la mano los documentos más importantes están en una memoria, en un USB. Ahí la tengo.
Esas son las cosas que debe de tener también esta población. Y si se crea este comité científico que le va a dar seguimiento, pues que también aproveche este comité científico, tocayo, para validar las cabezas que se tienen en los sistemas de protección civil, en estos organismos. Y además, con estos atlas de riesgo, deben de servir como herramienta para que a partir de ahora sea una herramienta de planeación urbana donde ya se establezcan claramente zonas de cero crecimiento y que esos mismos atlas de riesgo sean el instrumento también para decir, se le va a invertir más ahora a la prevención y no atacar la emergencia como ha estado ocurriendo, porque no se ha visto que la inversión en prevención es redituable, es una inversión redituable, no es a fondo perdido, que pues vamos a invertir no, debe de haber una inversión sistemática, bien etiquetada y que no tenga todos los brincos presupuestales de cada año. Claro. Y le jalas para acá y le jalo para allá, porque estamos viendo que en el país sí tenemos zonas vulnerables a diferentes tipos de fenómenos hidrometeorológicos, sísmicos, sanitarios, físico-químicos, etcétera. Ya lo sabemos, ya están esos diagnósticos, los tienen las universidades, las tiene el CENAPRED. Entonces, ahora, ¿cómo se comparten? ¿Cómo el CENAPRED mueve toda su estructura científica para que todos los organismos de protección civil del país estén totalmente conectados y sepan qué hacer? Y que no estén solamente siendo reactivos, mandando informaciones totalmente desconectadas de todo un sistema de enfrentar el fenómeno o que vamos a hacer ante el desastre natural. Ese es el grave riesgo, tocayo. O si vas a crear más un albergue, o tienes dos, o cuántos más se tienen que colocar. ¿Cómo va a ser la ruta de evacuación? Hay muchas cosas que deben de venir acompañadas, que en estos momentos ya no fueron anunciadas por el gobierno federal, por la presidenta de la República, pero que estoy seguro que ante este gran jalón de orejas que hubo después de lo que ocurrió con estas lluvias torrenciales en estos 5 estados, pues es esa llamada de atención aprovecharla, a crecer cero, donde ya no se puede crecer y no se va a crecer más. Porque un sistema de protección civil, tocayo, debe de apuntar a tener cero víctimas mortales. Cero. Ese es el reto. Y como es el reto también de que todas las aldeas de Internet estén totalmente, tengan una cobertura amplia en todo el país. Se prometió en el sexenio pasado, se ha prometido también en el anterior. En fin, y vemos que la parte de la tecnología, ante los avances, pero no hay inversión. Entonces, si no hay inversión, pues no podemos tener esa gran cobertura. Hoy, ante la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, pues todavía no sabemos qué instrumentos se van a tener en la materia para seguir haciendo frente a estos fenómenos, a estos impactos y a los desastres y a los daños que ya provocó. ¿Cuál se va a crear? Hoy hay 10,000 millones que ya se destinaron o se van a destinar, se anunció esta semana, que van a ir directamente para atacar. Hay 100,000, lo que oficialmente son 100,000 viviendas afectadas, 100,000, tocayo. Un equivalente similar a 100,000 familias, que en estos momentos esos 10,000 millones de pesos van a ir directamente primero a darle a las familias un recurso que son 20,000 pesos aproximadamente los que les van a dar, pero también para reparar escuelas, para reparar clínicas y donde se perdieron empleos, reactivar otra vez todo. El proceso va a ser muy largo, esto es a largo plazo. Aún no se ha cuantificado el daño, el impacto del daño que se tuvo. Recordarás, tocayo, que en Tula, ante el desastre natural de esta tormenta que provocó hace 4 años allá, el daño fue de arriba de los 100,000 millones de pesos y todavía no se recupera Tula Hidalgo, como todo no se ha recuperado todavía Acapulco después del Otis. Y esto son 150 municipios que resultaron afectados y la dimensión, y lo estamos viendo, entonces es cuando más se debe de actuar. Y aquí es cuando la presidenta debe de pedir a todos, vamos a superar esas inercias, todo lo que se ha heredado mal en los organismos de protección civil, vamos a romper todo eso, porque no solamente vamos a actuar ante emergencias, la prevención. Y aquí sí,
que esa prevención vaya de la mano con las comunidades. ¿Cómo le bajo a la comunidad el atlas de riesgo? ¿Cómo lo hago en las escuelas para que un niño desde la primaria sepa perfectamente cómo actuar ante un fenómeno como son estos? Así como estamos preparando ante un sismo, igual, tocayo, y sobre todo estas zonas que están ya en forma sistemática, que son impactadas por estos fenómenos meteorológicos como son las tormentas y que cada vez serán con mayor fuerza ante el cambio climático. Cierro mi comentario, tocayo, señalando que es el momento en que esto se convierte en una gran herramienta de planeación urbana. Si no se aprende esa lección, los asentamientos humanos van a seguir creciendo en zonas de alto riesgo y ahí se van a seguir desdoblando. Lo vemos en las laderas, lo vemos en las barrancas completamente ocupadas y los cauces de río. Ya lo vimos aquí en el río Cazones, pero vete hacia abajo, tocayo, el río Grijalva, vete hacia acá, el río Tula, vete hacia el río Pánuco, y así podemos sacar ríos, el río Atoyac. Entonces, podemos ir buscando ríos, y vamos viendo cómo se van desbordando. Conagua tiene un mapeo muy puntual, y Conagua puede decir, aquí necesitamos tantas obras para proteger a todas estas poblaciones. Necesitamos todas estas obras en estos cauces de río. Es el momento de hacerlo, tocayo. Si no se invierte hoy aprovechando esto en la prevención, esto va a volver a repetirse el próximo año. Así de sencillo, tocayo. Gracias, tocayo. Como siempre, un gusto contar con tu amable participación y evidentemente invitar a la población, a los asistentes, a los radioescuchas a que te contacten y que te sigan. ¿En dónde te encontramos, tocayo? Claro que sí, tocayo, en mi cuenta de ex, @habitat_arramos, y en mi correo electrónico, tocayo, alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, tocayo. Y ahí te damos seguimiento, evidentemente. Muchas gracias, tocayo. Tendremos el gusto y el placer de contar con tu amable participación, como todos los jueves, la próxima semana. Gracias, Alejandro Ramos. Sí, tocayo. Que tengan todos buen jueves. Hasta la próxima. Buen jueves. Gracias, Alejandro Ramos.